Cuando se hace un análisis de la abundancia de los estados que están altamente ionizados, un análisis del ensanchamiento Doppler y de la intensidad de las radioemisiones, uno encuentra que la temperatura de la corona es cerca de 2 millones de kelvins. Así que está sumamente caliente ese área. Por otro lado, la densidad de la corona es 10 a la negativo 9 veces la densidad de la atmósfera nuestra. Por lo tanto, tenemos esa condición de alta temperatura y una densidad ultra baja. Y una pregunta que ha surgido es por qué esta parte está a una temperatura mayor que la fotosfera. Pues uno puede argumentar primero que ese área de la corona no pierde energía eficientemente, o sea, no tiene la capacidad de enfriarse tan fácil. Y esto es debido a que el plasma en la corona puede perder energía mediante colisiones de las partículas que las componen. Y si uno hace un análisis de qué depende ese ritmo de colisiones y la tasa de enfriamiento, pues se da cuenta de que está relacionado a la densidad de la corona. Así que el argumento es el siguiente. La tasa a la que el plasma puede perder energía va a depender de la tasa a la cual ocurren las colisiones. Y esa tasa a la que ocurren las colisiones es proporcional a las densidades de las especies que colisionan. Así que ese es el primer punto. La tasa, en última instancia, depende de la densidad de partículas de cada especie que están colisionando. Las densidades de las especies que colisionan más o menos son proporcionales a la densidad del gas. Porque uno espera que si tiene más densidad de gas, pues tenga la densidad de las partículas sea mayor. Si pensamos en dos especies que están colisionando, como digamos los iones y los electrones, pues el producto de las densidades, que es lo que nosotros acá arriba estamos diciendo que a lo cual es proporcional la tasa a la que ocurren las colisiones, pues ese producto de las densidades va a ser proporcional a ρ al cuadrado, porque tenemos dos tipos de especies. Por lo tanto, la tasa a la que ocurren las colisiones debe ser proporcional a la densidad al cuadrado. Y recuerde que esto está relacionado a la tasa de enfriamiento. Si la tasa de enfriamiento es proporcional a la tasa a la que ocurren las colisiones, pues concluimos que la tasa de enfriamiento debe ser proporcional al cuadrado de la densidad del gas. La cantidad de gas que es enfriado pues es proporcional a la densidad de ese gas. Por lo tanto, uno puede definir lo que se conoce como el tiempo de enfriamiento, que sería el cociente de la cantidad de gas a ser enfriado y la tasa de enfriamiento. Si dividimos la cantidad de gas a ser enfriado por la tasa de enfriamiento, obtendríamos, ¿verdad?, una cantidad que es proporcional a ese tiempo de enfriamiento. Note que el numerador es proporcional a la densidad, ¿verdad? Porque la cantidad de gas, como señalamos antes, pues es proporcional a la densidad. Y la tasa de enfriamiento, vimos anteriormente que es proporcional a la densidad al cuadrado. Por lo tanto, y este es el punto básico aquí, el tiempo de enfriamiento es proporcional al inverso de la densidad del gas. Si la densidad entonces es extremadamente baja, entonces el tiempo de enfriamiento es grande. Por lo tanto, dado que vimos que
en los datos iniciales que la densidad de la corona es bien baja comparada con una billonésima parte de la densidad de nuestra atmósfera. Entonces no es eficiente transfiriendo energía termal y por lo tanto pues no tiende a enfriarse con facilidad y esto hace que su temperatura, ¿verdad?, se mantenga. La energía se lleva a la corona, pero no es eficiente entonces distribuyendo esa energía y perdiendo temperatura por ese proceso. En términos de la energía que se almacena, ¿verdad?, en la corona, si la densidad es tan baja como hemos señalado, una temperatura bien alta no necesariamente significa que hay una alta cantidad de energía. Recordamos de un video anterior que la energía por partícula es 3 medios K por T. Y la energía almacenada estaría siendo el número de partículas por esa cantidad por partícula. Si si K es bien grande, este término pues va a ser un número bastante grande. Pero recuerde que entonces el número de partículas, debido a que la densidad es tan baja, el número de partículas es bien pequeño. Y por lo tanto, este producto da como resultado un número no muy grande. Así que aunque KT sea grande, si el número de partículas es bien pequeño, la cantidad de energía almacenada es poca. No podemos pensar de que porque eso está a 2 millones de Kelvin, que la energía que hay almacenada, ¿verdad?, en esa área de la corona pues es grande. En realidad no lo es. Surge la pregunta de cuál es el mecanismo que lleva energía a la corona. ¿Cómo esa energía es capaz de llegar a la corona? Pues hay dos teorías que podemos mencionar. La primera trata de oscilaciones cerca de la superficie del Sol. Estas oscilaciones envían ondas acústicas supersónicas o ondas de choque a la parte alta de la atmósfera, transmitiendo así energía hacia la corona. Se han propuesto otros mecanismos de calentamiento que envuelven el campo magnético solar. Sin embargo, estas teorías están bajo estudio, todavía no hay un cuadro claro de cómo es que este proceso ocurre. Y hay varias misiones que están tomando datos para tratar de dilucidar este tipo de mecanismo, ver cómo es que la corona se calienta. Así que al momento, pues no conocemos con detalle cuál es el mecanismo por el cual la corona está a esa alta temperatura.